en fin, es opinable. Lo importante es que sí que tengamos muy claro que estamos en una crisis sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en una crisis de cambio de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma como estábamos haciendo las cosas se ha agotado y que ahora, al agotarse, se está diseñando una nueva forma de hacer las cosas, se implementará un nuevo modelo y seguiremos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que lo que está pasando no es viejo, no es nuevo. Esto que está pasando ya había pasado. Pasó en el 29, pasó en 1873, pasó en 1820, pasó en 1599. Es decir, estos momentos de ruptura producidos por el agotamiento del modelo ya han pasado en la historia. Lo que pasa, y esto es un problema, es que nos ha tocado un cambio de estos. Es la primera vez que esto pasa, porque como la esperanza de vida antes era tan breve, nadie era capaz de vivir un fin de un modelo, la transición y el modelo nuevo. Nosotros esto lo vamos a poder hacer. Bien, resumiendo muchísimo, el modelo que hemos estado viviendo, que se implementa después de la Segunda Guerra Mundial como respuesta al agotamiento del modelo que colapsó en la Gran Depresión, es un modelo que se caracteriza por una sola cosa. Es decir, si tuviéramos que resumir el que ha sido nuestro modelo, el resumen sería, en una frase, sería que ha sido un modelo que está orientado hacia ir a más. ¿Ir a más de qué? De todo. Ir a más de más sillas, ir a más de más coches, ir a más de más edificios, ir a más de más caramelos de menta, ir a más de todo. Es decir, el crecimiento nunca ha estado mejor definido que con este objetivo, ir a más. Más producción, evidentemente, significaba ir a mejor. Por eso, el concepto básico, fundamental, emblemático de nuestro modelo ha sido el de producir. Cuanto más se produjera de todo, de lo que sea, mejor. Claro, esto venía asociado con otra serie de cosas, claro, el pleno empleo, venía asociado con el consumo, venía asociado con el ahorro, venía asociado con la inversión, pero siempre lo máximo, intentar maximizar cada una de estas cosas. Además, se supusieron dos cosas muy importantes. Se supuso que la cantidad disponible de commodities era ilimitada y que su precio iba a ser siempre bajísimo. Si a eso añadimos que era perfectamente factible externalizar los costes que quisiéramos, en forma de contaminación, en forma de como sea, claro, evidentemente no había absolutamente ninguna cortapisa, ningún freno al crecimiento y a ir a más. Bien, luego si quieren profundizamos un poco más en esto. Este modelo, en su expresión más pura, estuvo funcionando entre 1950 y mediados de los años 70. Luego, a partir de ahí, de mediados de los años 70, empiezan a pasar cosas. O sea, el modelo empieza a no funcionar bien. Porque el precio de las commodities crece, el petróleo tal, el desempleo cual, empiezan a pasar cosas. Entonces, evidentemente se hace lo único que los humanos sabemos hacer, intentar arreglar las cosas echando más leña al fuego. Es decir, a ver, es que somos humanos, o sea, no somos lo que somos. Entonces, ¿hay problema con el consumo? Muy bien, perfectamente. Se da más capacidad de endeudamiento a la gente para que pueda consumir más. No es suficiente, se pone en marcha el crédito hipotecario. No es suficiente, se diseñan nuevos productos financieros. No es suficiente, es decir, siempre se van buscando nuevos elementos para sustituir aquellos que se han agotado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llegamos al 2007, el año 2007, esto se acabó. Se acabó totalmente. La manifestación, evidentemente, es por el lado financiero, por el lado de la subprime, porque no podía ser de otra forma, nuestro mundo es un mundo financiero totalmente, y a partir de aquí empezamos en un declive
que intenta nuevamente frenarse con los planes E y los rescates bancarios, hasta que llega el año 2010 y absolutamente todo colapsa. Hay una fecha que es crucial, el Consejo Europeo que tuvo lugar entre el día 7 y el 9 de mayo del año 2010. Aquí es cuando se conciencia todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero se conciencia quien tiene que concienciarse, que aquella vía era imposible continuar, y es cuando empieza la oleada de recortes, de podas, de reducciones, etcétera, etcétera, a fin de limar los excesos de capacidad de todo, capacidad productiva, constructiva, etcétera, etcétera, que se había generado. Muy bien, llega el año 2010 y estalla la crisis. Estalla la crisis y claro, como en todas estas crisis sistémicas, empieza una transición. Es decir, para que se haga una idea, la transición de la crisis sistémica anterior empieza en 1929, que es cuando tiene lugar el crash, y acaba en 1948-1949. Es verdad que entonces hubo una guerra, pero de hecho la guerra fue la solución definitiva a la crisis, ¿no? Ahora no va a haber ninguna guerra, evidentemente, con lo cual, ¿qué es lo que podemos deducir? Lo que podemos deducir es que esta crisis, o sea, esta transición que estamos viendo ahora de crisis durará o se prolongará hasta el año 2023-2025. Si se siguen cumpliendo, como hasta ahora, las duraciones de este tipo de crisis sistémicas como hasta ahora se han producido. Bien, este nuevo modelo, evidentemente, no tiene que ser ni parecido al modelo que ha colapsado. De la misma forma que el modelo que se puso en marcha en 1873 era totalmente distinto al modelo que estaba vigente anteriormente a la crisis de 1873. Bien, ¿qué quiere decir esto? Ahora, de momento, hay dos cosas que ya tenemos clarísimas. Esto sí que lo tenemos claro. Tres, podría decir. En primer lugar, la cantidad de commodities disponible es absolutamente limitada y cada vez parece ser que se es más consciente de que es más limitada. Punto número uno. Punto número dos. La capacidad de endeudamiento, manifiéstenla como quieran, me da igual, a través de productos financieros, a través de créditos, es que me da lo mismo. La capacidad de endeudamiento está absolutamente colapsada, no puede crecer. Y en tercer lugar, hay un exceso de deuda que es impagable. Lo digo con todas las letras. Impagable. Actualmente, España, por ejemplo, es un ejemplo, actualmente España tiene un nivel de deuda de 3,5 billones de euros. España no puede pagar 3,5 billones de euros. Pues claro, no solamente la deuda pública, es la deuda privada, la deuda de las empresas, la deuda de la banca, la deuda de las familias y evidentemente la deuda pública. Estados Unidos no puede pagar lo que debe, Alemania no puede pagar lo que debe, nadie puede pagar lo que debe. Nadie. Claro, evidentemente esto se tiene que arreglar de alguna forma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este nuevo modelo, la primera cosa que tenemos clarísima, ¿no? O sea, que este nuevo modelo no va a poder estar basado en la producción, en el ir a más. O sea, la idea es que este nuevo modelo, con estas limitaciones, tendrá que ir orientado a ir a lo que convenga. ¿Qué es lo conveniente? ¿Hacer 5 fundas de gafas? Se hacen 5 fundas de gafas. Ni 6 ni 4, 5. ¿Qué es lo conveniente? Pavimentar una calle según el tráfico que va a soportar, con un firme, con un pavimento de tales características. Esas características, no más. ¿Para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que va a primar la productividad y la eficiencia? Está clarísimo. Lo cual, de entrada, parece que suena muy bien. Es decir, ¿quién va a estar en contra de poner en marcha un sistema productivo, un proceso productivo, que ahorre manganeso, por ejemplo? ¿Quién va a estar en contra de eso? Absolutamente nadie. O sea, lo cual está muy bien. Mejoramos la capacidad productiva, el proceso productivo, el manganeso que no utilizamos lo dejamos en la mina, tranquilamente allí, y cuando nos haga falta cogemos ese manganeso y lo utilizamos. Vamos, esto hasta el más tonto pues estaría de acuerdo. El problema
es que el factor trabajo se ha convertido ya en una commodity. Y claro, lo que no se puede hacer es coger a una persona, meterla en un armario y cuando la necesita sacarla del armario. Eso aún no se puede hacer. Es decir, con el manganeso, con el cobre, con la madera, con el agua, se puede hacer, pero con las personas no. Aquí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto evidentemente lo que quiere decir es que vamos a un modelo que tiene que estar por fuerza basado en una distribución social, en una distribución profesional, en una distribución de factor trabajo totalmente distinta a la que hemos tenido. Es decir, resumen del resumen, nada parecido a aquel pleno empleo que vivimos en los años 60. Nada parecido a aquello. Pero a ver, no por nada ideológico, sino porque cada vez hace falta menos factor trabajo. Jeremy Rifkin ha estimado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del mundo, únicamente será necesario el 5% de la población mundial. Para que se haga una idea, esos son 350 millones de personas, hoy. Entonces, claro, aquí evidentemente tenemos un problema, ¿no? Bien, otra cosa, en el modelo viejo, en el modelo anterior, ese modelo que ha colapsado, lo importante era el individuo. Es decir, el individuo y evidentemente lo que llevaba asociado a eso. El ganador se lo lleva todo, por eso era tan buena la competencia. Es decir, nosotros competimos todos, el que gana se lo lleva todo y los otros, pues bueno, o se mueren o hacen otra cosa. Intentan competir, cambiar, etcétera, etcétera. Por eso el modelo anglosajón es tan bueno de cara al capitalista, porque el modelo anglosajón soporta muy bien el fracaso. El modelo católico, en fin, en latino, llamémoslo como queramos, castiga mucho el fracaso. Allí no, porque allí ya están acostumbrados a esta forma de hacer. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en una competencia abierta, en una competencia salvaje, el que gana, evidentemente, se lo lleva todo. Pero si compiten 10, los 9 que pierden, lo pierden todo. Con lo cual, es verdad que luego podrán rehacerse, etcétera, etcétera, pero de momento lo pierden todo. Con lo cual aquí hay un desperdicio de recursos. En un momento en el que pensábamos que había recursos ilimitados, eso da igual. Pero en un momento en el que sabemos que los recursos son limitados, evidentemente esa forma de actuar no va a poder ser así. Es decir, que es hacia lo que estamos yendo, hacia una creciente coordinación y colaboración. Hay un concepto que habrán oído hablar de él, el concepto de co-opetition. Bueno, pues este concepto lo que indica es que los competidores colaboran. O sea, este señor y yo podemos ser competidores, podemos tener un problema común de corrosión, por ejemplo. Él puede ser una automovilística, yo puedo ser otra automovilística. Tenemos un problema de corrosión común en los bajos del coche, en el norte de Europa. Contratamos a unos expertos para que nos resuelvan el problema que es común y luego seguimos compitiendo. O sea, esto hace 20 años era impensable, hoy ya está pasando en innumerables ocasiones. Es decir, más cosas. En el modelo anterior, el concepto de Estado, país, fronteras, etcétera, etcétera, era todo un bloque, era un conjunto. Es decir, cuando Estados Unidos crecía Estados Unidos. Cuando España crecía España. Cuando crecía Francia, crecía Francia. Cuando crecía Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no es así. Es decir, hoy no solamente se está dibujando una geometría variable con un perímetro en punta, y hay países que van a una velocidad y otros que van a otra. Este concepto incluso ya está superado, sino que se está produciendo la geometría variable dentro de los países e incluso dentro de las regiones. O sea, el concepto de regionalización ya incluso está superado. Es decir, lo que se está tendiendo es hacia la clusterización de las economías. La creación de clústeres que pueden ser incluso, evidentemente, transregionales, pero incluso pueden ser transnacionales. Nosotros, Barcelona, por ejemplo, está en un clúster que cogería todo el norte de Valencia, Sagunto, y que llegaría hasta Toulouse. Por ejemplo, esto sería un clúster, fíjense que lo que metemos aquí, ¿no?
En Euskadi un poco pasa lo mismo, ¿no? Con todo el sur de Aquitania, etcétera, ¿no? Es decir, son conceptos radicalmente distintos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el concepto de política, tal y como lo hemos entendido, cambia. O sea, en el modelo anterior la política era muy importante, la política, los gobiernos nacionales. Yo no hablo de política, simplemente expongo una situación. Hoy en día esto ya no pasa. Hoy en día esto, o sea, va a un cambio realmente completamente diferenciado, ¿no? Claro, y evidentemente todo lo que cuelga de aquí, el sistema financiero, el sistema fiscal, etcétera, etcétera, que en aquel modelo funcionó muy bien, ahora pues no. Y evidentemente vamos a tener que ir a sistemas financieros, fiscales, etcétera, etcétera, radicalmente nuevos. Bien, esto que estaba diciendo, fíjese que no he hablado de España para nada, es decir, esto es global, esto es mundial, ¿no? Luego vienen los flecos de cada país. Y entonces, claro, España, pues la verdad es que está en una situación calamitosa, realmente calamitosa. Hoy precisamente, pero cojan cualquier cosa, me da igual, o sea, me da exactamente lo mismo. Hoy, antes de entrar, estaba hablando con es que no recuerdo cómo se llama, el señor sí, bueno, estábamos con, es que no recuerdo el nombre, lo siento. Hoy se ha publicado, el INSEE francés ha publicado un estudio sobre la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Francia. Claro, el INSEE pues habla de Francia, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo bueno de este informe es que, claro, hay una parte que habla de Francia, que luego compara con Europa. Y entonces, claro, un español ese informe precedente lo puede leer en clave española. España está en una situación absolutamente catastrófica. O sea, España está cabalgando a una velocidad lumínica hacia que el 30% de la población española quede absolutamente excluida. Absolutamente. O sea, España va a una distribución de población de un 30% de exclusión, un 30% de gente que irá trampeando, un 30% de gente que, bueno, que tendrá una cierta seguridad y un 9,9% de gente que estará bien profesionalmente. Dirán, y el 0,1% restante, el 0,1% restante está en otra galaxia. El señor Amancio Ortega, etcétera, etcétera. O sea, no cuentan. Es decir, España es un país. Me he apuntado una serie de datos, o sea, si quieren luego los comentamos, ¿no? Pero España es un país que está absolutamente desequilibrado, tanto a nivel regional como dentro de las regiones. O sea, ¿qué dirán ustedes de un país en el que una de sus regiones necesita, para sobrevivir, que le den cada año el 17% de su PIB? Esto está pasando en España. ¿Qué dirían ustedes de un país que tres sectores, concretamente construcción, automóvil y turismo, ha representado el 35% del PIB de ese país? ¿Qué dirían ustedes de un país en el que una actividad como el automóvil, que representa el 11% del PIB, el 90% de lo que produce se exporta? Y encima España no tiene ni un solo staff directivo en el mundo del automóvil. O sea, dependemos totalmente del exterior. ¿Qué dirían ustedes de un país que, energéticamente hablando, en energía meto de todo, meto energía, meto combustibles, meto de todo? Depende el 80% del exterior. O sea, y encima, como decía, con estos desequilibrios, ¿no? Tasa de paro, tasa de actividad. España tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa. La tasa de actividad española es del 59,9%. La tasa de actividad de Dinamarca es del 80%. España tiene una tasa de paro del 26% con una tasa de actividad ridícula. Si en España tuviésemos una tasa de actividad como la de Dinamarca, tendríamos un paro del 35%. O sea, es un país absolutamente desequilibrado. Lo cual no quiere decir que toda España no valga para nada. Hay zonas que sí que valen. Yo, por ejemplo, conozco una empresa radicada en Guipúzcoa que exporta el 98% de lo que fabrica, y lo que fabrica son válvulas de alta tecnología. En España tenemos esto. Lo que pasa es que ha habido un cóctel de cosas aquí en España que evidentemente ha creado una sociedad absolutamente desequilibrada y dependiente. Dependiente del exterior, en lo que decíamos, y dependiente de lo exterior,
teniendo en cuenta la importancia tan tremenda que ha tenido lo financiero. Miren, una cosa que ustedes saben mucho de ello. El mundo de la construcción, en la época de la España va bien, la época aquella en que la economía española jugaba en la Champions League de las economías mundiales, en esa época, de cada 100 euros que una entidad financiera daba para crédito hipotecario, 55 venían del exterior. Eran fondos que el exterior daba a la banca española, banca y cajas, para invertirlo en la construcción. Claro, España tiene la deuda que tiene, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, si quieren, seguimos hablando luego del tema. Bien, este nuevo modelo, como decía, tiene que estar basado en la clusterización, en la coordinación, en la colaboración, pero también en la escasez. La Société Générale hizo un informe, es público, lo pueden ver, un estudio en el año 2005 e igualó a 100 el PIB per cápita de una serie de países europeos, le aplicó un modelo econométrico y lo proyectó al año 2050. Bien, en el año 2050 absolutamente todos los países europeos tenían una pérdida de PIB per cápita. Es verdad que el que más caía era el de España. El de España prácticamente caía 25 puntos. Pero esto no es lo importante. O sea, lo importante es que absolutamente todos perdían. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo de abundancia en el que nos hemos creído mover y de alguna forma nos hemos movido, y no es una crítica de verdad, no, porque yo pienso que criticar el pasado no tiene sentido, se ha acabado. Al margen de esto, evidentemente, apuntamos a un mundo, vamos hacia un mundo con una enorme polarización social, por descontado. Y también apuntamos a un mundo absolutamente tecnologizado, pero una tecnología que actualmente no podemos ni imaginar. Yo supongo que ustedes están al tanto de lo que es la impresión en 3D. Bien, la impresión en 3D va a abrir el mundo, está abriendo el mundo de una revolución de las manufacturas. Actualmente, ahora, se está intentando diseñar un proceso para imprimir un coche. Imprimir un coche por capas. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Que de una caja salga un coche impreso, te montes y te vayas con él. Pues es que estamos hablando de esto. Entonces, claro, será un modelo tan radicalmente distinto, y esto lo vamos a ver, será un modelo tan radicalmente distinto, tendrá unos efectos tan enormes sobre la forma de vida, sobre el sistema de gobierno, etcétera, 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 que de alguna forma será, entiendo, totalmente revolucionario. Bien, yo me pararía aquí. Si quieren, ya lo digo, he traído datos, pues los podemos comentar, pero vamos, yo de momento lo dejo aquí y luego ya pues seguimos. Gracias. 3 y 12 meses. Está propulsado por un motor eléctrico a baterías. Con una potencia aún desconocida, tiene 150 kilómetros de conducción y alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Este biplaza no sobrepasa los 450 kilos, casi la mitad de un Smart Fortwo, con el que tiene un cierto parecido, siendo sus costos un 70% menores que los de sus rivales. Su interior es muy sencillo, cuenta con pocos mandos y tiene la apariencia de un juguete. Para ver información, esta se refleja en una tablet situada sobre el volante. Su gran atractivo es el precio. Este modelo, el CEF, es similar al Baojun E100, fabricado por General Motors. Pero mientras que el primero costará menos de $9,700, el segundo cuesta $13,300, mucho más caro. Esto se ha logrado gracias a los incentivos en forma de dinero público que ha recibido de parte del gobierno chino, que se dice podría subvencionar el automóvil para que sus ciudadanos lo puedan comprar por $4,650. Producido por la empresa china Polymaker, esperan alcanzar las 500 unidades al año y ya han anunciado las primeras entregas para el 2019.
con una cifra de pedidos que ha superado los 7,000 autos, siendo otro atractivo la posibilidad de personalizarlo y corregir errores sin afectar lo económico. No cabe duda, el LCEF se convertirá en una interesante alternativa para manejar por las ciudades y sobre todo con tecnología completamente eléctrica.